Dicen que la tierra no guarda rencor, pero ésta se ríe. Si te acercas, oyes una respiración que no es viento, un murmullo de relatos de horror que roza la piel como cuchillo frío. Bienvenido a un lugar donde el terror no necesita presentarse. Aparece en silencio sombrío, te mira con ojos de pozo y te ofrece un trato que no puedes leer. Aquí el mal no grita. Susurra tu nombre desde el patio y se sienta a cenar contigo. Lo sobrenatural huele a tierra abierta, a humedad vieja y a promesa rota. Si eres de los que necesita pruebas, quédate. Este rancho te las dará, conjuros de angustia. Te hablaré de un cementerio pegado a la espalda de una casa, de risas que cambian de niño a anciano, de un bulto blanco que no camina, flota. Te contaré cómo la gente intenta domar el horror con velas y oraciones, como si el miedo aceptara reglas humanas. Aquí los relojes se atrasan, las fotos salen manchadas y la asombración aprende tu rutina más rápido que tú mismo. No es una leyenda urbana, es una herida abierta en el mapa. Y cuando respira, el rancho entero responde, como si tuviera garganta propia. Este es un relato de terror real, de esos que no piden permiso para entrar a tu casa ni a tu cabeza. Si tienes creencias fuertes, prepáralas. Si no crees en nada, el rancho lo tomará como una invitación. Ven con cuidado. Hay pactos que no se nombran y deudas que se heredan. Y si alguna vez escuchas 3 golpes a la puerta, no la abras. Puede que ya estés adentro. Ahora dime, ¿estás listo para mirar donde nadie mira y escuchar lo que nadie quiere oír? Ramiro siempre juró que no cree en nada, pero sus relatos de horror cambiaron cuando su hermano Elías compró un rancho en la Sierra de la Bruma, cerca de Durango. Viejo, torcido y con un cementerio familiar detrás, el lugar respiraba terror desde el portón oxidado. En el pueblo murmuraban pactos con fuerzas oscuras, un mal antiguo envuelto en silencio sombrío, sí, sombrío, como noche sin luna. Ramiro lo cuenta en tono bajo, entre horror y incredulidad, porque lo sobrenatural no avisa, solo llega, da un susto y se queda. Nadie lo quería, los viejos decían que allí caminaba un bulto que olía a humedad y angustia. Él ríe nervioso, pero su risa suena como defensa más que valentía en estos relatos de horror. Cuando limpiaron la casa, Ramiro, su esposa y su hijo pensaron que el horror se quedaría afuera con el polvo. Pero la noche trae otra verdad, presencias que erizan la piel, pasos sin dueño, puertas que respiran miedo, una sensación de ojo encima, de asombración que observa desde el patio, les quitó el sueño y la calma. Las risas venían de donde nadie estaba, lo sobrenatural empujaba el aire y dejaba marcas invisibles. Para no sentir el mal tan cerca, intentaron llenar el silencio con música y oración, pero el terror se filtraba como agua. Él lo cuenta sencillo, como quien comparte un café, y eso lo vuelve más sombrío, más real, más de piel. Lo peor despertó al tocar el cementerio, lápidas movidas, huesos fuera de su sitio, secretos de rituales viejos. Desde entonces, golpes en la puerta, voces de niño y anciano mezcladas y un bulto blanco que reía con horror húmedo. El hijo se perdió y volvió en trance, con marcas que ningún médico explica, puro miedo en la mirada vacía. Una curandera habló de pactos, de ofrendas y un mal pegado a la tierra. Exhumaciones hallaron más de 20 cuerpos. Vendieron el rancho, pero el terror se quedó en las fotos, en la casa, en la memoria. Relatos de horror que no terminan. Y sin embargo, todo empezó mucho antes, en la compra inocente de ese rancho maldito. Te cuento cómo fue. Elías encontró el anuncio del rancho en un periódico viejo, escondido entre obituarios y relatos de horror. Decían, oportunidad, pero el precio era una advertencia pintada con sangre seca y silencio sombrío. Quedaba en la Sierra de la Bruma, a 3 horas de Durango, con un cementerio familiar pegado a la espalda.
El vendedor evitaba hablar de los dueños anteriores y de su trato con el mal que rondaba la finca. Ramiro, incrédulo, lo acompañó por simple curiosidad, sin imaginar el terror que comprarían. Aún así, firmaron. Un susto de tinta que selló algo sobrenatural mucho más grande que ellos. El portón chirrió como garganta vieja cuando entraron por primera vez, tragándose la luz del mediodía. Había símbolos raspados en los postes, marcas de angustia que parecían rezos invertidos. Un bulto pareció cruzar el corral y los gallos cantaron fuera de hora como si la noche cayera adentro. Elías bromeó para romper el horror, pero su voz sonó hueca, como prestada a una asombración. Ramiro tomó fotos que salieron manchadas, sombras más negras que la sombra misma, puro terror. Nadie del pueblo quiso ser testigo. Decían que las risas del rancho no eran humanas. El trato se cerró en una oficina polvorienta mientras el notario evitaba mirar por la ventana. El viento trajo un olor a tierra abierta, a cementerio inquieto, a promesa de mal y silencio sombrío. Elías apretó la mano de Ramiro y dijo: «Esto es nuestro», con una sonrisa que no le pertenecía. En la puerta una anciana le susurró que algunos lugares compran a sus dueños, no al revés. Ramiro lo sintió en el estómago, ese medo pegajoso que no tiene origen claro ni salida. Y aún así, planearon la mudanza, como si cambiar cajas pudiera mover también lo sobrenatural. La mudanza llegó con camiones, risas forzadas y promesas de empezar de cero, puro relato de terror disfrazado de normalidad. Ramiro colocó la cuna del niño junto a una ventana que daba al campo, sin ver el bulto que pasaba de reojo. Elías dejó cajas en la sala y dijo que el rancho respira, como si una asombración tomara aire por las rendijas. Por la tarde, el viento silbó entre las tejas y trajo un olor a tierra mojada y mal antiguo, sombrío y pegajoso. La esposa encendió una vela por si acaso y la llama titiló con miedo, como si escuchara algo sobrenatural. Aquella noche todos durmieron, pero nadie descansó. El horror ya se sentó a la mesa con ellos. Al segundo día los relojes se atrasaron sin razón y las moscas formaron un círculo en la cocina, un susto vivo. Se oyeron pasos en el pasillo cuando todos estaban en el patio, relatos de horror que se escribían solos. El niño apuntó a la puerta y dijo: «El señor Blanco», con una calma que dolía de pura angustia. Ramiro tragó saliva y fingió que no pasaba nada, aunque el mal le zumbaba en los oídos como fiebre. Elías buscó explicaciones eléctricas, lógicas, cómodas, pero el terror no cabe en un manual. La casa respondía con crujidos y susurros, un idioma sombrío que ninguno quería aprender. Esa tarde las sombras se quedaron más tiempo del debido, pegadas a las paredes como humedad. Una risa finita, de niño o de viejo, cruzó el patio y rompió la calma, puro horror sin dueño. La esposa dejó caer un vaso y juró sentir una mano fría pasarle por la nuca. Asombración, bulto, medo. El perro no quiso entrar, se quedó mirando al cementerio con la cola metida y la piel erizada. Ramiro encendió la radio para espantar lo sobrenatural, pero solo encontró estática con voces atrás. Entonces, alguien dijo: «Hay que limpiar el cementerio, por respeto». Y el aire, de golpe, se hizo más pesado. Al tercer día, decidieron poner bonito el patio y dar respeto a los muertos, un plan con olor a mal envuelto en silencio sombrío. Ramiro y Elías retiraron las lápidas torcidas, alinearon cruces, barrieron hojas y movieron huesos sin querer. El viento se detuvo, como si lo sobrenatural contuviera la respiración, y el perro gimió mirando al fondo. La esposa rezó en voz baja, pero su oración parecía chocar con una asombración antigua, densa, pegajosa. Un susto invisible les recorrió la espalda cuando desenterraron una bolsa con trenzas viejas y listones negros. El terror no gritó, susurró, y ese susurro se metió en las vigas, en los platos, en la cuna del niño. Esa noche tocaron la puerta 3 veces, despacio,
como con dedos húmedos, y nadie estaba afuera. Se oyeron pasos alrededor de la casa, pasos descalzos arrastrando angustia, dibujando un círculo perfecto. Del cementerio subió un olor a sangre dulce y tierra abierta, relato de horror que se escribe solo. Ramiro vio un bulto blanco detrás del granero. Parpadeó y ya estaba más cerca, como si el horror acortara la distancia. La radio volvió a llenarse de estática, pero ahora detrás había risas, una de niño, otra de anciano, mezcladas. Elías dijo que era sugestión mientras el foco del corredor se encendía y apagaba como un ojo sobrenatural. A las 3 de la mañana la cuna se movió sola, apenas un meser que partía el aire con medo antiguo. En la pared apareció una humedad con forma de mano, 5 dedos largos marcando un límite que ya habían cruzado. Los golpes regresaron, esta vez desde adentro, como si el mal viviera en la madera y quisiera salir a mirar. La esposa encontró sal derramada en un círculo bajo la cama y una cinta roja atada al somier, vieja, quebradiza. Ramiro entendió que habían roto un acuerdo que no conocían y el rancho empezó a respirar más profundo. Al patio llegó una risa que no cabía en ninguna garganta humana y, detrás de esa risa, algo comenzó a tomar forma. A medianoche, Ramiro salió al corredor con una linterna y el corazón hecho un tambor de terror. El haz tembló sobre el patio y allí estaba, una figura blanca, cuerpo largo, piel húmeda, ojos enormes. No caminaba, deslizaba, como un bulto recién salido del pozo, dejando olor a tierra y mal viejo. Cuando abrió la boca, la risa cambió de niño a anciano, un eco sobrenatural que raspó las paredes. El perro se orinó de medo y la linterna chisporroteó, tragada por un silencio sombrío y espeso. Ramiro retrocedió sin aire, pensando, esto no es un susto, esto es el principio del horror. La cosa se dobló hacia él con un crujido que no venía de huesos humanos, sino de madera mojada. Sus brazos parecían demasiado largos, chorreando, como si la asombración hubiera aprendido mal lo humano. La risa creció hasta convertirse en coro, relatos de horror superpuestos en la misma garganta imposible. Ramiro quiso rezar, pero solo salió un hilo de voz, una angustia que no encontraba palabras. El foco del granero estalló y en ese parpadeo la figura estuvo a un paso, ojos sin fondo. Entonces la cuna del niño golpeó adentro de la casa y el mal sonrió con dientes que no estaban. Corrieron hasta la camioneta con las llaves chocando como campanas de alarma, puro miedo en las manos. La llanta delantera amaneció con marcas como garras, lodo negro, señales del horror que los seguía. Se fueron esa misma noche a un cuarto de hotel, pero lo sobrenatural viajó con ellos en la piel. Al cerrar los ojos, Ramiro oyó la risa. Niño, anciano, niño, anciano, un metrónomo sombrío. La esposa dijo que alguien tenía que cerrar lo que abrieron en el cementerio con algo más que rezos. Y al nombrar a una mujer del pueblo, una rezadora vieja, la risa se hizo más bajita, como si escuchara. Doña Renata llegó al amanecer con su rebozo y un rosario que olía a copal, caminando como quien ya conoce el terror. Pidió silencio y un balde de agua, y con sal y oraciones viejas dibujó una guardia contra el mal en las puertas. Ramiro observó con angustia mientras ella murmuraba relatos de horror aprendidos a fuerza de funerales. El aire se hizo denso, sombrío, y en el corredor pasó un bulto, apenas un pestañeo de asombración. La rezadora dijo que no espanten con insultos. Aquí lo sobrenatural entiende de respeto y de deuda. Elías asintió en seco, sintiendo que cualquier susto podía volver a despertar lo que dormía. Renata clavó 3 clavos en el umbral y enterró un limón en el patio, para amarrar la risa del horror. El perro por primera vez cruzó la puerta sin temblar. La casa dejó de crujir como madera enferma. Encendió velas en cada esquina y habló con un tono bajo,
pidiéndole al mal que recuerde su lugar. El viento regresó, y con él un olor a pan tostado, a vida normal, a un medo que por fin afloja. Ramiro lloró en silencio. Cada palabra de la mujer limaba la angustia como si fuera óxido viejo. Esa noche casi durmieron, y casi en estos relatos de horror ya es una victoria. Pero al tercer día, los animales cambiaron. Las vacas miraban fijo el cementerio y no comían. Un gallo cantó a medianoche y el caballo sudó invierno, puro terror clavado en la mirada. Renata frunció el ceño. Los pactos no se rompen con agua bendita solamente. Alguien cobró algo aquí. La radio volvió con interferencias, voces de niño y anciano mezcladas en un hilo sobrenatural. Elías quiso decir que era casualidad, pero el piso vibró como garganta y el bulto cruzó la ventana. Y entonces, mientras la casa parecía contener el aliento, el niño dejó de responder cuando lo llamaron. Fue cuestión de minutos. El niño jugaba con carritos en la sala y luego, silencio de terror. La puerta no estaba abierta, las ventanas tenían pestillo y aún así desapareció sin un susto previo. Ramiro gritó su nombre hasta romperse la voz, tragando angustia como vidrio molido. Doña Renata marcó sal en el piso y dijo que lo sobrenatural a veces pide préstamos. Un bulto cruzó el pasillo, apenas un parpadeo sombrío que dejó olor a tierra húmeda. El horror se volvió reloj. Cada segundo pesaba como plomo, cada sombra parecía una asombrazón. Lo encontraron horas después, sentado en el umbral del cementerio, mirando un punto que no existía. Tenía marcas finas en los brazos, como hilos, y la mirada vacía, puro medo quieto. Murmuraba palabras en un idioma que no conocían, relatos de horror sin voz infantil. Ramiro lo abrazó y el niño estaba frío, no como enfermo, sino como tocado por el mal. El médico del pueblo habló de shock, de cansancio, de coincidencias, y el terror no escucha eso. Renata susurró: «No está completo. A los del monte les gusta quedarse con un pedazo del alma». Por la noche el niño se levantó dormido y caminó directo al patio, como siguiendo una risa vieja. La radio se encendió sola y mezcló voces de niño y anciano, un canto sobrenatural que llamaba. Ramiro vio una sombra larga detrás del granero, un bulto que imitaba sus pasos con asombración burlona. En la pared, la humedad dibujó una mano abierta, 5 dedos que marcaban propiedad, todo sombrío. «Si no cerramos esto, vendrán por más», dijo Renata, y el medo se volvió estrategia de guerra. Alguien tendría que entrar al cementerio y hablar con los muertos para saber la verdad del lugar. Esa misma tarde, doña Renata regresó con una curandera llamada Malena, mujer de ojos claros que conocía el terror por oficio. Trazaron un círculo con sal y copal y rociaron agua con ruda mientras murmuraban oraciones contra el mal más sombrío. Ramiro sostuvo una vela que lloraba cera como si sintiera medo y Elías enterró 3 clavos frente al granero. La radio, obediente, guardó silencio, pero el viento trajo relatos de horror desde el cementerio en voz bajita. Un bulto se asomó al borde de la cerca y retrocedió cuando Malena marcó el aire con un cuchillo de obsidiana. «Esto no es una asombración cualquiera», dijo ella. «Aquí hay deuda antigua, aquí cobraron con almas». Malena pidió abrir la tierra donde se ríe, un punto exacto que olía a humedad y angustia. Desenterraron un paquete amarrado con cabellos y cintas negras. Dentro, dientes humanos y fotos quemadas. Puro horror. La curandera explicó, sin adornos, que eran ofrendas de pactos, un trato con lo sobrenatural para pedir favores. «Quien vivió aquí alimentó al mal como a un perro fiel», dijo, y el rancho pareció respirar más hondo. Ramiro sintió que la sombra los escuchaba, una presencia sombrío, paciente, educada en la violencia. El niño, pálido, repitió: «No miren atrás», y nadie se atrevió a comprobar si la risa estaba cerca.
Siguieron los rituales: agua bendita, rezos volteados, carbón encendido marcando rutas por donde huye la asombración. Entonces Malena señaló las lápidas movidas. «Estas no son solo familia, aquí trajeron cuerpos de fuera». Dibujó un mapa con las varillas del suelo y mostró pozos ciegos, tumbas sin nombre, miedo enterrado. «Este patio fue altar», añadió. «Aquí el mal comió en mesa grande y el terror se volvió evidencia». Ramiro tragó seco. Cada paso era un relato de horror que pedía final, pero la verdad apenas comenzaba. Alguien tendría que llamar a las autoridades y excavar de verdad, porque lo que dormía bajo la casa todavía respiraba. Llegaron patrullas, palas y un geólogo cansado que no cree en nada, hasta que huele el terror mojado de la tierra. Malena señaló puntos exactos y al cavar aparecieron huesos pequeños y grandes, mezclados con cintas negras. Puro horror. Las autoridades hablaron de entierros ilegales. Ella susurró de pactos, altar y mal alimentado con paciencia. Cada bolsa que subía era un relato de horror que el rancho había escrito en silencio sombrío. Ramiro sostuvo al niño lejos, pero el bulto parecía observando desde el granero, una asombración con memoria. El viento cambió y trajo angustia, ese frío que no entiende de sol ni horario, solo de medo antiguo. Contaron más de 20 cuerpos, sin nombres, sin cruces, con objetos rotos que olían a lo sobrenatural. Algunos tenían marcas iguales a las del niño, hilos finos en la piel, un mapa del mal sobre la carne. El geólogo evitó mirar a Malena como si sus ojos supieran la parte que nadie quería decir. La prensa preguntó por cultos, por demonios, y Elías tembló. El susto mediático no limpia la casa. Sellaron fosas y movieron entierros a Campo Santo. Los rezos volvieron a respirar, pero muy bajito. El rancho se quedó hueco, como garganta después de gritar, con el horror pegado como humedad. Pusieron a la venta la propiedad y nadie quiso quedarse más de 2 noches. Puertas que suspiran, pasos que no son pasos. Elías firmó la venta con manos frías. Ramiro guardó las llaves sabiendo que el medo no cabe en un llavero. Malena advirtió: «Se calmó, no se fue». Lo sobrenatural no pierde dirección, aprende atajos. Los nuevos dueños duraron poco. Relatos de horror frescos, risa de niño y anciano mezcladas en eco sombrío. La familia se mudó a la ciudad, con la asombración convertida en recuerdo que muerde por la espalda. Y aún así, en medio de tanta angustia, algo empezó a volver a la luz, algo pequeño, frágil, que respira esperanza. Pasaron los años y el niño, ya no tan niño, volvió a reír sin sobresaltos, como si el terror se hubiera dormido. En la ciudad las noches olían a pan y no a tierra abierta. El mal parecía un recuerdo lejano y sombrío. Ramiro aprendió a nombrar su angustia sin vergüenza, a contar relatos de horror como quien cura una herida. A veces el susto le regresaba en sueños. Un bulto blanco en la puerta, una asombración pidiendo la hora. Pero el médico hablaba de trauma, la curandera de pactos y él de amor. Lo sobrenatural no quita lo humano. El niño creció con prudencia, sabiendo que el medo también enseña a mirar hacia atrás. En las fotos familiares, el rancho quedó como un fantasma discreto, un horror en sepia que ya no muerde. Doña Malena enviaba velas cada día de muertos, un hilo de luz amarrando lo que la sombra quiso soltar. Elías cambió de trabajo y de voz. Lo sobrenatural se volvió anécdota, no destino, y eso ya era victoria. A la mesa las risas fueron llenando los huecos que antes ocupaba el mal, como pan caliente en invierno. Ramiro todavía evitaba los espejos muy de noche. Uno nunca sabe qué relato de horror quiere empezar a contarse. El niño, ahora adolescente, dejó de murmurar idiomas imposibles y la casa volvió a pronunciar sus nombres. Y, sin embargo, a veces cuando la luz cae oblicua, Ramiro ve en los ojos de su hijo un brillo oscuro.
No es odio ni asombración, es un reflejo profundo, una sombra educada que conoce sus límites. Él lo llama memoria del monte, y el muchacho sonríe como si entendiera el peso y la levedad del terror. Entre ambos aprendieron a vivir con lo sobrenatural como se vive con el miedo, sin invitarlo, sin negarlo. Porque los relatos de horror no se acaban, cambian de casa, de piel, de silencio sombrío y esperan. Y cuando alguien pregunta por el rancho, Ramiro solo dice: «No compren tierra que se ría», y mira de reojo la puerta. Si llegaste hasta aquí, sabes que el terror real no vive en pantallas, habita en la tierra, en la memoria y en los silencios que dejamos sin respuesta. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez sentiste un bulto a la espalda o escuchaste 3 golpes en la puerta cuando estabas solo? Comparte tus relatos de horror abajo. Lo sobrenatural se vuelve menos dueño de nosotros cuando lo nombramos. O quizá más. Dinos qué parte te dejó con miedo verdadero, la risa de niño y anciano, la asombración en el patio o ese brillo oscuro que mira desde unos ojos que creías conocer. Quiero leer tus historias del monte, de casas con cementerio pegado, de pactos que nadie firma y deudas que igual se cobran. ¿Crees que el mal se alimenta de nuestra atención o que el horror solo nos recuerda que la noche tiene boca? Sé provocador, contradice, duda, afirma con fuerza. Este canal es para quienes se atreven a mirar lo sombrío sin pestañear y para quienes reconocen esa angustia que nos suelta el pecho después de un susto que parece pequeño. Si esta historia te acompañó en la oscuridad, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos abriendo puertas que nadie quiere abrir y buscando respuestas donde solo hay eco. Cada semana, nuevos relatos de terror, misterio y lo sobrenatural, crudos, cercanos, con el mal respirándote en la nuca. No te vayas sin dejar tu comentario. Quizá tu historia sea la próxima en desenterrar lo que no quiere ser visto.